clase de dibujo. Voy a explicar 3 ejercicios y en primer lugar vamos a hacer esta obra que para comenzar a hacerla necesitamos un carboncillo, un difumino y un lápiz compuesto. Vamos a hacer un claro oscuro del rostro de la mujer y con unos leves toques de color con una tiza. ¿Vale? Para encajar tenemos que hacer un eje vertical y uno horizontal para que nuestra figura encaje y esté repartida en todo el espacio. Hacemos una forma geométrica. La forma más aproximada de una cabeza sería un óvalo, más o menos sería una cosita así. Luego repartiríamos el espacio del cuello y la forma sinuosa del pelo, ¿vale? Hacemos un dibujo rápido y gestual viendo que tenemos espacio suficiente y después tenemos que empezar a encajar más elementos de nuestro dibujo, que sería en este caso la cabeza, nuestro rostro, ¿vale? Lo dividimos en 3 bloques, ¿vale? Sería 1, 2, la nariz iría un poquito más baja, una cosita así, y vamos repartiendo. Vale, entonces una vez lo tenemos así, lo tenemos entonado más o menos, un tono intermedio, un tono en sombra y un tono luz. ¿Vale? Entonces vamos con nuestro lápiz compuesto, le vamos añadiendo detallitos, ¿vale? Imitando un poco el movimiento, en este caso del pelo. Y le vamos dando un poquito de oscuridad en estas pequeñas zonas de nuestro, en este caso de nuestro ojo, ¿vale? En el labio también. Un poquito en la zona de las cejas, un poquito en esta zona de las ojitas y difuminamos en sentido contrario. Si le hemos dado en este sentido, en sentido contrario le vamos a dar con el difumino. En algunas zonas prácticamente ni le vamos a dar mucho con el difumino porque vale la pena que se vea ese toque así gestual. Le vamos dando un poquito y con la tiza de color le vamos a dar en estas zonas para que representen nuestras flores, ¿vale? Es un material que de normal la gente puede tener en casa, o sea, con esto podemos funcionar también. Si no, también es importante, si tenemos en casa, le podemos dar un toque con pastel, que es una tiza también, pero el pigmento es un poquito mejor, de mejor calidad. Entonces le vamos a dar un detallito en el centro de oscuridad a las flores. Y ya lo tenemos. Le podemos trabajar un poquito más, siempre con un poquito más de calma le podemos dar más detalles, pero vamos, que en principio así estaría muy bien nuestra obra. Para esta segunda obra vamos a hacer un bodegón, ¿vale? Me ha gustado mucho este bodegón porque se ve muy claramente el primer plano y el segundo plano. Por lo tanto, vamos a trabajar el concepto de la profundidad.
¿Vale? Entonces, como en el anterior dibujo, vamos a empezar haciendo un esquema de una línea vertical y la otra línea horizontal, en vez de ser la mitad exactamente, la vamos a hacer un poquito más hacia abajo, y así nos puede servir como de referencia para nuestra mesa, ¿vale? Y así podemos distribuir mejor. Y siempre hay que hacer unas formas geométricas, todo lo que queramos dibujar siempre hay que empezar con una forma geométrica. Entonces, del jarrón, algo así aproximado sería como un cilindro. Y bueno, y también hay que marcar primero como las distancias de cada objeto, lo que te va a ocupar, ¿vale? Nuestro primer objeto más o menos sería una cosita así, luego una fruta aquí, otra aquí y otra aquí, ¿vale? Entonces, esto más o menos sería las flores, todo lo que ocuparía, y esto sería como un cilindro que sería nuestro recipiente, ¿vale? Y luego marcaríamos una forma así aproximada que sería la ventana, ¿vale? Más o menos sería una cosa así. Al principio hay que trabajar de una manera como muy rápida y para distribuir los objetos en nuestro espacio. Contra menos detalle hagamos mejor, porque así tenemos que tener en cuenta el conjunto de los objetos, ¿vale? Entonces, de esta manera lo tenemos planteado ya para dar el color, ¿vale? Que sería, en mi caso, lo que me gustaría empezar a pintar sería con acuarela, ¿vale? Y con los lápices acuarelables, ¿vale? Así, de este modo podemos hacer con la acuarela, primero hacemos una mancha general y luego con el lápiz, con las pinturas acuarelables, pues podemos dar los pequeños detallitos, ¿vale? Entonces empezamos los tonos así azulados, sería la ventana, y vamos a ir dando las manchas de una manera rápida y gestual a nuestra obra. Poco a poco vamos a ir añadiendo detallitos. ¿Vale? En la acuarela es muy importante mantener luces. Y hay que pintar de una manera rápida y gestual, ¿vale? Teniendo en cuenta luces y sombras. Poco a poco vamos a ir añadiendo detalles a nuestra obra. Le vamos a dar un toque. Hay que jugar con la acuarela. Es una técnica que hay que jugar con mucha agua, ¿vale? Hay que añadirle mucha agua. Y es como pintar como con velos, ¿vale? Entonces es una técnica que hay que trabajarla de un modo enérgico y con muy poco color. Y poco a poco vamos a ir añadiendo intensidad, ¿vale? Y eso, y hay que jugar un poco también con los tiempos de secado, porque según lo que queremos hacer, es mejor hacerlo todo en húmedo o esperarnos a que se seque y volver a insistir. Y poco a poco vamos a ir añadiendo los últimos detalles
Para la sombra siempre es importante jugar y hacer los tonos como más fríos, como más moraditos. Y eso siempre nos va a dar una sensación como de peso. En nuestra lámina, sobre todo, juega con esos tonos, con tonos fríos y tonos cálidos, con moraditos, marrones, rojos, intensos. Luego, con un pincel un poquito más pequeñito, vamos a ir dándole los detallitos de nuestro jarrón. Pero vamos, que siempre hay que hacer una pincelada rápida, gestual, manteniendo luces. Y poco a poco vamos a ir terminando nuestro bodegón. Y así tenemos nuestra obra más o menos terminada, ¿vale? Vamos insistiendo sobre todo en nuestro primer plano, en el bodegón, en el jarrón con las flores, y ir insistiendo en las frutas, ¿vale? Poco a poco, conforme vayamos dándole más detalles, podemos trabajar algunos detalles en secos y otros detalles en húmedo, ¿vale? Para ir ganando cada vez más en profundidad. ¿Vale? Las zonas del fondo siempre van a ser las menos definidas, con mucha más agua y menos color, y los primeros planos hay que insistir más veces e intensificar más el color, ¿vale? Y poco a poco así vamos teniendo nuestro bodegón terminado. Esta es nuestra tercera obra que vamos a trabajar hoy. En esta obra vamos a trabajar la figuración y el fondo, ¿vale? Y ya también vamos a ir trabajando la profundidad. Entonces, como siempre, empezamos a encajar realizando un esquema, una línea vertical y una línea horizontal. ¿Para qué hacemos eso? Para ubicar nuestro personaje principal, que en este caso va a ser esta persona, ¿vale? Y siempre vamos a ir de lo geométrico a lo detallado. O sea, hay que tener el conjunto, hay que tener en cuenta el conjunto, ¿vale? La figura con todo lo que le rodea, pero de una manera geométrica. Entonces, primero hacemos un óvalo, que sería que representaría el rostro. Luego, más o menos sería como la columna de ella, de este personaje. Marcamos articulación, la de los hombros, y otra de aquí. Y entonces así podemos más o menos darle una forma más anatómica, ¿vale? Para encajar nuestro rostro hacemos una línea, que sería esta línea de aquí, del centro del rostro. Marcamos la nariz en un circulito y lo dividimos en 3. ¿Vale? Sería 1, 2 y 3. ¿Vale? En la mitad de la nariz a la barbilla hacemos una línea que sería por donde va a ir nuestra boca. Subimos de la nariz una línea que más o menos será nuestra ceja, y cuando marcamos donde va a ir ubicado nuestro ojo, en realidad hay que ir al surco entero, como si fuera el surco de la calavera, ¿vale? Porque, claro, nuestro rostro debajo tiene un esqueleto, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que saber un poquito de anatomía y practicar, sobre todo, haciendo
En muchos rostros también es importante, por ejemplo, mirar en el espejo. Podemos mirar nuestro rostro y así siempre vamos a ubicar todo en el sitio correcto. Porque siempre, más o menos, todas las formas siempre van a ir al mismo sitio. Se supone que somos simétricos. Entonces, poco a poco vamos a ir añadiendo detallitos. Y hay que mirar la dirección. Poco a poco ya le vamos a ir dándole forma a nuestro contorno. ¿Vale? Pero como veis, siempre hay que ir de dentro hacia afuera. ¿Vale? Aquí más o menos va a ir el animalito este. Vamos a ir un poco el volumen así general de lo que nos va a ocupar el pelo, ¿vale? El cuello, como estáis viendo, lo tengo que mover porque en realidad no está bien ubicado, pero al principio es eso, como siempre digo, hay que ir tanteando y poco a poco y borrar las veces que sea necesario. Aquí marcamos el brazo, más o menos, el pecho, ¿vale? Aquí más o menos iría nuestra ave, aquí iría una y aquí iría otra, ¿vale? Aquí estaría el fondo, que es como una casa, un trocito de cabaña, y el árbol, ¿vale? Poco a poco vamos a ir añadiendo más detalles. Siempre en el punto donde termina nuestra nariz, subimos una línea imaginaria y empieza el ojo. Entre ojo y ojo siempre hay un ojo de espacio, ¿vale? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Subes una línea imaginaria y aquí empezaría el ojo. Vamos a ir añadiendo poco a poco los detallitos. La boca de normal suele terminar en mitad ojo. Entonces subimos como una línea imaginaria y ya tenemos marcada nuestra dimensión para el labio también. ¿Vale? Entonces ahora, más o menos aquí, igual de una manera geométrica, vamos a ir marcando los otros detalles, ¿vale? Para nuestra golondrina. No hay que apoyarse mucho en el perfil, aunque de normal es lo más fácil y lo que estamos más acostumbrados, pero siempre hay que ir de lo geométrico al perfil, poco a poco hay que ir cambiando eso. ¿Vale? A base de practicarlo es como se va viendo todo, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy licenciada en Bellas Artes, entonces, claro, yo he practicado mucho, ¿vale? Le he dedicado muchas horas, sobre todo, contra más horas dediquéis, mejor, ¿vale? Hay que observar mucho. Y si queréis empezar a hacer manos, pues hacer muchas manos. Si queréis hacer pies, muchos pies. Rostros, muchos rostros. Animales, igual. Todo es así como vais a ir aprendiendo y mejorando. Si podéis dibujar del natural, mejor, ¿vale? Es mejor que dibujéis del natural que de lámina,
¿vale? Porque es más fácil, pues eso, conservar algunos vicios. Yo en mi caso, por ejemplo, soy de hacer siempre las imágenes grandes y me cuesta hacer las pequeñas. Entonces recomiendo que hagáis dibujos en diferentes tamaños. Y eso, y ahora para darle color le vamos a dar con las acuarelas. Pero en este caso voy a dar con rotulador acuarelable, ¿vale? Que da un toque muy chulo, muy peculiar. Ahora voy a ir dando voy explicando. Mirad, para el rostro hay que trabajar con pequeños toques de color, ¿vale? Es como trabajar con un pilot, ¿vale? En este caso, como el personaje tiene bastantes toques en rosa, yo le daría el rosa y un poquito de matiz en marrón. Hay que trabajar así, dando pequeños toquecines de color y después con el pincel con agua vamos a conseguir la mancha que queremos. Poco a poco vamos a ir arrastrando. Esta vez es igual que la otra, hay que trabajar así como si fuera con pétalos. Como si fueran velos de color. Es muy brusco porque es como pintar con un boli, pero el rotulador acuarelable, el toque que tiene chulo es que le aplicas agua y te da un toque como una pincelada de acuarela. Y la gama de color es muy bonita y te deja hacer toques como más de fantasía, por así decir, porque son colores muy vivos, que de normal en las paletas de acuarela no tiene esos tonos. Y me gusta mucho por eso. Te dan unos colores súper vivos, súper bonitos. Entonces podemos trabajar y dar efectos diferentes que con una paleta normal de acuarela de normal no te da, a no ser que tengas mucha gama de color. Y por eso muestro esta técnica, porque me parece muy bonita y os animo a que utilicéis rotuladores acuarelables, porque de verdad que dan un toque muy bonito, unos matices muy chulos, y lo podemos combinar. Bueno, aquí el toque este del árbol le he dado con el negro y un poquito de verde, y así trabajamos en húmedo y da unos efectos muy interesantes. También, claro, luego dejamos que se seque y podemos insistir y le vamos dando otros matices. ¿Vale? Entonces eso, así poco a poco vamos a ir trabajando el fondo. Limpiamos cuando vamos a dar unas pinceladas en unos colores claros. Y así no se nos mezclan los colores también. Lo que estoy haciendo de
dar un golpe con un papel también hace que no se mezclen los colores. ¿Veis? Vale, pues voy a dejar que se seque un poquito y voy haciendo los últimos detalles. Y hasta aquí la clase de hoy. Aquí muestro las 3 obras terminadas. Vale, y me quiero centrar ahora en el claroscuro, en el primer trabajo que hemos hecho. Vale, yo he utilizado carboncillo y lápiz compuesto y un toque de color con una cera. Si no tenéis estos materiales, podéis utilizar un lápiz HB que todo el mundo tiene, un lápiz, una goma, y dar como 3 tonos, ¿vale? Primero empezaríamos con los matices delicados del rostro, alrededor del ojo, en la oreja, debajo de la barbilla, en el labio. A medida que vamos apretando un poquito más, nos centraríamos en la zona del pelo y en los detalles de las hojas, y por último le daríamos un toque más oscuro que sería alrededor del oído, en el lateral del cuello, en el pelo, ¿vale? Y en los detalles de la mirada y del labio, ¿vale? Y el toque de color, si no tenemos una tiza, pues podemos emplear cualquier tipo de cera que tengamos en casa, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es intentar buscar una imagen sencilla, a poder ser, si es un rostro, que sea o un perfil o que esté de frente, ¿vale? Y repartirlo en 3 módulos: la frente, de las cejas a la nariz, y de la nariz a la barbilla, ¿vale? Marcar el circulito de la nariz, y donde termine el punto de la nariz subimos una línea imaginaria y empieza el ojo, ¿vale? Y nuestro labio terminará, si subimos una línea imaginaria, en la mitad del ojo, ¿vale? Más o menos, si tenemos esas cosas en cuenta, podemos encajar un rostro perfectamente, ¿vale? Luego nos centramos en el bodegón. Yo he escogido este bodegón porque me interesaba que tuviera un primer plano y un segundo plano, ¿vale? He escogido la técnica de acuarela porque me gusta mucho, porque se ve claramente el bloque de la mancha y el bloque intermedio y el tono luz, ¿vale? Con la acuarela se ve muy, muy claramente esa valoración, aunque tiene un punto complicado, ¿vale?, de manejar, pero a la vez es también sencillo. Por eso me ha parecido interesante buscar esta técnica. Si no, si tenéis pastel en casa, también lo podéis hacer, o con ceras de colores, ¿vale? Si puede ser, si tenéis acuarela, sería lo ideal, ¿vale? Y aquí lo que hay que manejar bien es el agua, ¿vale? Tenéis que poner poquito color y utilizar mucha agua con el pincel, ¿vale? Al principio hay que hacer tonos muy suaves, muy delicados, y ir dejando secar e ir volviendo a darle más intensidad en las zonas que necesitemos, ¿vale? Pero es eso, es una técnica que es muy gestual y tiene que ser rápida, ¿vale? Por lo tanto, eso, primero hay que hacer un buen encaje geométrico, repartir todo en el espacio, ver que tenemos espacio para todo, y luego ya ir añadiendo más detalles, ¿vale? Para dibujar siempre hay que seguir esas pautas, ¿vale? Hay que ir de lo geométrico
a lo detallado, ¿vale? Y eso, y poco a poco ir añadiendo los detalles, ¿vale? A medida que se va secando la acuarela podemos subir de intensidad y darle unos toques más intensos en el primer plano, ¿vale? En el segundo plano, como es una zona alejada, no hay que insistir, ¿vale? Y por último tenemos nuestro trabajo de figura y fondo, y aquí se ve, lo voy a poner aquí un poquito más la luz, ¿vale? Aquí se ve el efecto que yo quería mostraros, ¿vale? Que es con la acuarela, pero con rotulador, ¿vale? Es una técnica muy interesante y como muy gestual, ¿vale? Y es como trabajar con un boli. O sea, hay que poner poquita cantidad, ir mezclando. Por ejemplo, en la zona de los pajaritos tienen varios tonos azules, en las zonas de claridad tienen naranja y rosa, y en el rostro de ella sobre todo estamos jugando con los rosas, ¿vale? Y le vamos dando también en las zonas de mayor oscuridad le damos un poquito de marrón oscuro y de marrón más clarito, que es como más anaranjado, ¿vale? Y nada, y le vamos dando. En el fondo era sobre todo azules y unos toques en marrón, ¿vale? Es muy poquito color al principio, jugar con el pincel con mucha agua, dejamos secar y vamos insistiendo en las zonas donde nos interesa, ¿vale? Es igual que la acuarela normal, pero en rotulador, ¿vale? Y lo dicho, animaros y poco a poco vais a ir consiguiendo resultados súper interesantes, ¿vale? Si podéis también dibujar del natural también es muy recomendable, ¿vale? Y eso, hay que buscar imágenes sencillas. En las redes sociales podéis encontrar multitud de ejemplos. Yo he escogido estos 3, pero eso, vosotros podéis buscar una imagen que os interese y que se adapte a vuestros niveles. Pues hasta aquí la clase de dibujo.